5 grandes empresas que estaban en la cima y quebraron. Parte 2. ¿Te impresionan las caídas de compañías gigantes que lideraron industrias? Hoy te hablaré de otras 5 grandes empresas que por falta de innovación cayeron estrepitosamente, además de otras compañías que por tener gestiones equivocadas se desplomaron. Adelante. Sega. Sega fue una de las grandes compañías de videojuegos en el mundo. Es una empresa japonesa que fabricaba increíbles consolas que se convirtieron en grandes clásicos. La Mega Drive fue la consola preferida de toda una generación de jugadores. Sin embargo, nadie se imaginaba que con ella llegaría el fin del reinado, que durante muchos años compartió con Nintendo. Pero, ¿qué fue lo que le sucedió a Sega? En el año 1994 lanzó una consola de 32 bits, llamada Sega Saturn. A pesar de que tuvo un gran rendimiento en Japón, vendió muy poco. Saturn cometió 2 grandes errores: su alto precio de venta y su arquitectura, que la hizo muy difícil para programar juegos en 3D para ella. Era una consola perfecta para juegos en 2D, pero eso no era lo que los usuarios demandaron en ese momento. Sony hizo todo lo opuesto: consola más barata y muchísimo más fácil de programar. Para reparar el fatídico error, en el año 1999, Sega decidió lanzar Dreamcast, probablemente la mejor consola de la empresa. Una máquina muy potente, con multijugador online y un espectacular catálogo de juegos. Pero en aquel momento Sony estaba imparable a la PlayStation 2. Y en el año 2001 se anunció la renuncia de la fábrica de consolas Sega, para enfocarse en la creación de software. Su gran error fue no saber adaptarse a los videojuegos 3D. Ahora Sega se dedica a hacer juegos third party. Buenos juegos, pero muy lejos de la Sega que lideraba el mercado de los videojuegos. Pan Am fue la aerolínea más importante de Estados Unidos en la década de 1930, hasta su final en 1991. Se trataba de la compañía internacional estadounidense más importante del momento, en tiempos de guerra, que impulsó el desarrollo de las aerolíneas en el mundo, con la incorporación de rutas transoceánicas por el Atlántico y el Pacífico. Pan Am fue una empresa que marcó pauta en hechos trascendentales, como el uso masivo de reactores, donde emplearon sistemas especializados. Después de su cierre en 1991, la compañía se volvió a abrir 2 veces con propietarios distintos. La segunda apertura de Pan Am estuvo activa desde 1996 hasta 1998. Estuvo concentrada en funcionar como aerolínea de bajo costo para vuelos largos, desde Estados Unidos por todo el Caribe. Luego de esto hubo una tercera apertura de Pan Am y finalmente dejó de funcionar en el año 2004. Para la época, el mundo no contaba con muchas aerolíneas que lideraban el mercado. Sin embargo, se enfrentaban a épocas de preguerra y contrastes políticos, donde al principio de sus operaciones se mantuvo sometida a dictámenes legales, la falta de innovación y planes estratégicos cerrados para reactivarse en el mercado les fue suficiente para que la compañía llegara a la quiebra. Daewoo. En el año 2001, Daewoo de Corea del Sur se encontraba en una terrible situación económica, y General Motors se adueñó de su negocio de automóviles. Más adelante, en el año 2005, la marca Daewoo fue eliminada de Europa y reemplazada por Chevrolet, una de las líderes de General Motors. Daewoo continuó operando como marca de coches en Corea del Sur, para más tarde suceder lo mismo en Europa y Chevrolet. De este modo cierra su historia. Muchos usuarios llegaron a la conclusión que era una idea fatal cambiar drásticamente la marca en los autos. Sin embargo, los cambios se fueron suscitando progresivamente hasta la erradicación de Daewoo. Pero, ¿cuál fue la razón para que ocurriera la caída de Daewoo? En la década de transformación tecnológica e innovaciones de coches, Chevrolet aumenta en popularidad, junto a otro número de marcas importantes que lideran el mercado. Daewoo dejó de implementar estrategias de marketing y dejó de anunciarse por ahorrar costes en marketing, perdiendo notoriedad. Para economizar, también descuidó sus condiciones de venta, por lo que dejó de atraer atención de los usuarios. Aunque decidió quedarse en Japón para continuar el negocio de coches, aprovechó su fama para continuar otros negocios. Su caída es una de las más emblemáticas de la historia. Enrum. ¿Recuerdas el caso Enrum?
Su gran desplome se debió a procesos fraudulentos por parte de sus dirigentes, además de la mala gestión y la toma de fatales decisiones. La caída de Enron supone la carencia de estrategias financieras para llevar a cabo su desarrollo con éxito y evitar decisiones que terminan en hechos delictivos dentro de la empresa. Es de suponer que frente a otras transacciones de gasoductos que se alzaban en el mercado, Enron pudo anhelar la permanencia en el reinado, pero la ausencia de estrategias y planes innovadores les hicieron ir a la ruina. Enron fue fundada en 1985 por Kenneth Lay y marcó un antes y un después tras la llegada de Jeffrey Skilling. Tras la intervención de las autoridades, que decidió revisar las cuentas contables, salieron a la luz las deudas escondidas y operaciones ocultas con balances desproporcionados que manifestaban a una empresa saneada. Enron provocó la caída de su auditora, Arthur Andersen, quien era una de las más importantes en aquella época. La auditora participó en el engaño. Enron terminó condenada y desprestigiada. Su desplome fue tan grande que aún es objeto de estudio por universidades. Es uno de los casos más nombrados en los 100 años de historia de las industrias. Jeffrey Skilling procuraba a toda costa mantener la contabilidad, apostando todo hasta emplear su jugada maestra. Poco antes del desplome de Enron, renunció a su puesto manifestando causas familiares y vendió todas las acciones que tenía en la empresa. A los 4 meses, Enron se declaró en bancarrota y supuestamente Skilling no sabía nada del evento que atravesaba la empresa. Sin embargo, en el 2004, las leyes le imputaron más de 30 cargos, entre ellos divulgación de información confidencial y venta de $60 millones en acciones de la empresa, además de engaño y conspiración. En el año 2006 fue condenado a 24 años de prisión, con una multa de casi $50 millones. Incluso Skilling afirmó que pensó en el suicidio con la caída de Enron, pero no lo hizo gracias a la condena que recibió. Mientras Kenneth Lay solicitaba $40 millones por año, después de la bancarrota se enfrentó a la justicia con 11 cargos de fraude. En el año 2006, el jurado le encontró culpable de 6 delitos, pero el proceso no siguió ya que falleció de un infarto a los 64 años. Así concluye la historia de Enron, una transnacional del gasoducto que desapareció entre estafas y mentiras. Napster. Napster fue la primera empresa en crear la red P2P de intercambio de archivos. Casi 100 millones de usuarios compartían canciones con otros, a cambio de que estos realizaran la misma operación. La piratería y copias fraudulentas se veía llegar con las descargas de Napster, pero la compañía alegaba que solo se trataba de compartimiento de archivos y no de difusión ilegal. En el mismo año, una jueza emitió una orden judicial donde exigió que se borrara toda la música que tuviera derechos de autor de la plataforma, además de pedir el cierre de Napster. No se habían dado cuenta que la mejor opción era realizar un modelo de suscripción que le permitiera a los usuarios descargar música legalmente, sin que la industria discográfica se viera afectada y sin la necesidad de eliminar a Napster, tal como hizo Apple con iTunes. En el 2001, Napster cerró sus operaciones. Finalmente, en el año 2002 se declaró en quiebra y decidió liquidar todos sus activos. Luego de 6 años, Napster fue comprada por Best Buy por $121 millones, con un servicio de 700,000 suscriptores activos. Sin embargo, esta modesta cifra no logró superar los 60 millones de suscriptores con los que contaba Napster. La empresa en la actualidad continúa funcionando como un tipo de servicio de streaming, pero no ha logrado liderar el mercado. Por no haber atendido las solicitudes de la industria discográfica y consumidores, sumando a la falta de innovación, acabaron quebrando. Y hasta aquí esta lista de las 5 empresas que fueron líderes y terminaron cerrando. Si te ha gustado, déjanos un buen like. Por cierto, te dejo un enlace a la primera parte por si no la viste. ¡Hasta el próximo video!